Bueno, vamos a analizar ahora un segundo ejemplo de aplicación del teorema de trabajo y energía. Este ejemplo sí ya lo vamos a estudiar solamente aplicando, digamos, esta poderosa herramienta para que ustedes se den cuenta que si bien son resultados que ya hemos obtenido por cinemática y dinámica, de esta manera vamos a poder llegar a ellos en forma mucho más rápida, si se quiere, y con menos probabilidad de error. El problema dice así: se arroja una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0. Allá, A, la altura máxima, y B, la velocidad al retornar al punto de partida. Bueno, acá tenemos un pequeño gráfico que acompaña el problema, pero como es debido, nosotros vamos ahora a terminar, digamos, este boceto o este gráfico agregándole lo que necesitamos precisamente para la aplicación del teorema de trabajo y energía y las condiciones cinemáticas y dinámicas que caracterizan, digamos, a estos dos puntos, que son el punto de altura máxima y el punto con que vuelve a pasar al punto de partida. Así que hagamos eso, es decir, terminemos nuestro boceto precisamente para poder aplicar el teorema de trabajo y energía. Bueno, acá hemos preparado el boceto para poder aplicar el teorema de trabajo y energía. Entonces fíjense qué es lo que le hemos agregado a nuestro gráfico o a nuestra representación. En primer lugar, hemos identificado los dos puntos A y B entre los cuales vamos a aplicar el teorema de trabajo y energía, que es el punto inicial para nosotros y el final para el inciso A. Por otro lado, hemos caracterizado que en el punto B, que es donde ocurre la altura máxima, tenemos una condición dinámica, cinemática y dinámica muy importante, que es que la velocidad en el punto B es igual a 0 y es la velocidad precisamente en ese punto que es el punto de altura máxima. Por otro lado, la velocidad de partida, que es la velocidad en el punto A, es directamente v sub 0, que es el dato que nos da el problema. Y hemos hecho un pequeño diagrama de cuerpo aislado de la única fuerza que obra sobre nuestro cuerpo, que es el peso y el diferencial de R que hay cuando voy a ir desde el punto A hasta el punto B. Por más que ya la fuerza peso ya la hemos caracterizado como una fuerza constante y sabemos precisamente cuál es el trabajo en función de la distancia recorrida y del ángulo que forma. Entonces fíjense, nuestro teorema de trabajo y energía para el inciso A, aplicado entre los puntos A y B, es el trabajo de la resultante entre A y B siguiendo la trayectoria, es la variación de energía cinética, es la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Ahora bien, fíjense que la energía cinética en B, en este caso particular, vale 0, porque la velocidad en B es la velocidad de altura máxima, y me queda básicamente esto menos 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado, por lo tanto esto es menos 1/2 de la masa de la partícula por B0 cuadrado. Fíjense que, repito, BA y B0 que estoy acá colocando, está de alguna forma u otra implícito el escribir módulo de la velocidad con vector y elevado al cuadrado, que para simplicidad lo escribimos así. Ahora bien, en el trabajo de la resultante, el único trabajo que tenemos que calcular es el trabajo del peso, porque no hay otra fuerza. Y para el peso puedo seguir cualquier trayectoria. Lógicamente este problema es tan simple que nosotros vamos a seguir la trayectoria que sigue la partícula y sabemos precisamente que el trabajo del peso es básicamente el peso en módulo por el coseno del ángulo, que en este caso es el coseno de 180 grados, por la longitud de la trayectoria entre el punto A y el punto B. Es decir, por la distancia que tengo en este caso particular entre el punto A y el punto B. Entonces, fíjense, el módulo del peso, esto es módulo, o sea, esto que yo pongo así con P es básicamente escribir esto con flechita. Este módulo del peso es M por G, que es básicamente la única fuerza que tengo aplicada sobre la partícula. El coseno de 180 es menos 1 y la longitud de la trayectoria entre A y B es H máxima. Entonces, fíjense, si igualamos esto acá, me queda menos M por G por H máxima. Entonces fíjense que de acá podemos básicamente encontrar que simplificando las masas y simplificando el signo menos que tengo acá, que H máximo, que es la altura máxima que alcanza la partícula que estamos arrojando, fíjense que vale B0 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Fíjense que este resultado es un resultado que nosotros conocíamos de la cinemática, hemos resuelto problemas ya en donde calculábamos precisamente la altura máxima que alcanzaba un proyectil, pero lógicamente el utilizar las ecuaciones de la cinemática y la dinámica implica pasar por el tiempo. Y pasar por el tiempo implica, lógicamente, referir ecuaciones a este sistema de ejes más i que he puesto, en este caso particular, y eso conlleva la posibilidad de cometer algún error con algún signo, sobre todo para
escribir la gravedad o para escribir la velocidad inicial, que lógicamente después se traduce en un error final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que el teorema de trabajo y energía es una herramienta poderosa que va directamente al grano, ya sea para el cálculo de desplazamientos, en este caso la altura máxima, o también podría haber sido para el cálculo de velocidades, como lo vamos a hacer ahora en el inciso B. Así que, ¿qué lo vamos a hacer ahora? Vamos a ir al inciso B, para lo cual vamos a preparar nuestro boceto precisamente para la resolución de ese inciso, tratando de dejar lo que ya hemos indicado, pero tratando de mostrar también a dónde apunta el inciso B. Bueno, vamos con el inciso C. Fíjense que en el inciso C, básicamente el problema me dice con qué velocidad la partícula vuelve a pasar por el punto de partida. Entonces fíjense que nosotros acá lo que hemos es, en primer lugar, hemos identificado a este punto C como el mismo punto A, pero en la vuelta, en el retroceso. Por lo tanto, fíjense que la velocidad en C tiene que ser una velocidad hacia abajo que desconocemos. Lógicamente la partícula va y vuelve sobre la misma recta. Acá hemos hecho de alguna forma u otra un gráfico donde se trata de interpretar lo que ocurre. La partícula va de A hasta B, alcanza la altura máxima, acá en el punto B, esto es un gráfico reducido, esto es H máximo, y retorna al punto C. Sale con una velocidad hacia arriba y va a retornar con una velocidad hacia abajo. Eso básicamente nos lo dice la dinámica propia del problema que nosotros estamos estudiando. Ahora bien, vamos a aplicar nuestro teorema de trabajo y energía para ver cuánto vale esta velocidad. Entonces fíjense, la incógnita es la velocidad en C. Fíjense que he construido este punto C distinto del B, porque lógicamente quiero ahora aplicar el teorema de trabajo y energía, el trabajo del resultante entre A y C. Es decir, no nos conviene, porque hay algunos de ustedes que tienden a hacer esto, una vez que están en B, entonces ahora aplican el teorema entre B y C. No conviene hacer eso, no conviene dividir el problema en distintas partes. Conviene para cada inciso aplicar el teorema desde el punto inicial al punto final. Y van a ver que acá se va a ver bastante bien reflejado. Entonces, si aplico el teorema entre A y C, siguiendo la trayectoria, la única fuerza que hace trabajo es el peso entre A y C, y puedo seguir cualquier trayectoria para ir hasta C. Y esto va a ser igual a la variación de energía cinética, o sea, va a ser la energía cinética en C menos la energía cinética en A. Y este es dato, ¿no? O sea, esto si quieren lo podemos escribir como 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado, que es B0 cuadrado, que es la velocidad de partida. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Yo puedo seguir cualquier trayectoria para ir hasta C, pero no me conviene ir desde A hasta B y de B hasta C, porque A y C son al mismo punto. Es decir, la partícula en definitiva no desplazó en I nada, es decir, está en el mismo punto de partida que el de llegada. Y como el trabajo del peso es independiente de la trayectoria y únicamente depende de la diferencia de altura relativa de los puntos inicial y final, como el punto A tiene la misma altura que el C, el trabajo del peso vale 0. Es decir, es una fuerza conservativa, el peso, que su trabajo es independiente de la trayectoria. Entonces, ¿cómo voy de A hasta C? Y simplemente no me desplazo, me quedo en A. Como no me desplazo y me quedo en A, el trabajo del peso es 0. Por lo tanto, fíjense que acá tengo un 0. Para alguien que no lo entienda, fíjense que yo desde A hasta B hago un trabajo negativo. Fíjense que el trabajo negativo me dio menos mg por h en la subida. En la bajada voy a hacer un trabajo positivo con el peso, que va a ser más mg por h. La suma de los dos trabajos es el 0 que yo estoy obteniendo en forma inmediata, simplemente diciendo que entre A y C no desplazo. Entonces, esa es la importancia que tienen estas fuerzas, como el peso, que tienen esta característica de la independencia del trabajo con la trayectoria. Y tenemos que explotar eso, porque lógicamente eso lleva a una simplificación de los análisis y de los problemas. Entonces, ¿qué me queda? Acá tengo un 0, y esto tengo lógicamente igualado a 0. Por lo tanto, fíjense que esto ya me está diciendo que la energía cinética en C, o sea, esto me está diciendo que la energía cinética en C tiene que ser igual a la energía cinética en A. Esto es interesante, fíjense que básicamente esta fuerza, el trabajo de esta fuerza al ser 0, no le cambia la energía cinética a la partícula. Pero dinámicamente hubo un cambio, porque la velocidad en A es hacia arriba y la velocidad en C es hacia abajo. Entonces fíjense que en esta otra ecuación donde desarrollé las energías cinéticas, tengo que 1/2 de la masa por B en C al cuadrado va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, fíjense que si yo simplifico 1/2 con la masa y 1/2 con la masa, yo acá llego a la conclusión que la velocidad en C al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Esto me da dos soluciones posibles para la velocidad en C. Una es que la velocidad en C sea igual a B0, y otro que la velocidad en C sea menos B0.
Lógicamente una de las dos la tenemos que descartar. Físicamente esta es imposible. Es decir, yo no puedo tener en C la misma velocidad que en el punto A cuando estoy bajando. Por lo tanto, fíjense que nuestra solución es decir que la velocidad en C de la partícula va a ser igual a la velocidad a menos V0. Es decir, la partícula va a retornar al punto de partida con el mismo módulo de velocidad que tenía, pero moviéndose hacia abajo. Repito, esto es un dato que nosotros ya sabíamos de la cinemática de la dinámica, pero ahora la estamos analizando desde el punto de vista energético, y esto es muy importante, porque acá se están produciendo transformaciones energéticas. Fíjense que la partícula en A tiene energía, la partícula en B no tiene energía cinética, y quien le quitó la energía cinética precisamente es el trabajo del peso, pero el trabajo del peso o el peso tiene esa característica de devolver lo que quita, si la dejamos seguir actuando. Entonces, si la dejo seguir actuando, vuelve al punto de partida con la misma energía que partió y lógicamente con una velocidad de signo cambiado, pero el mismo módulo de velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de ir a un problema concreto, es decir, vamos a ver cómo aplicar nuestro teorema de trabajo y energía en un problema que ya tenga un cierto grado de dificultad. Estos hasta ahora han sido simplemente ejemplos. Así que vamos a resolver un problema y les propongo un problema clásico de lo que se resuelve en el teorema, digamos, en este módulo de trabajo y energía.